Hola, hola queridos amigos, ¿cómo están? Feliz sábado para todos, bienvenidos a un nuevo estudio de la Palabra de Dios, bienvenidos a este segundo estudio del libro El Camino a Cristo o Pasos a Cristo, que lo estamos tomando a manera de estudio bíblico. La semana pasada tuvimos el primer capítulo, el primer estudio del primer capítulo, les dejé algunas preguntas de tarea y hubo uno que me envió las respuestas. Espero que haya sido de bendición para vos, para tu vida, Tiago, te mando un abrazo enorme y también animarlos, a aquellos que no comenzaron, a ver nuevamente el capítulo, a leerlo y a animarse a completar las preguntas. En el Telegram de Soy Peregrino Aquí he subido el PowerPoint, la presentación, para aquellos que quieran leer nuevamente cada una de las preguntas y los versículos indicados y que nos escriban al mail que va a aparecer acá en pantalla. Así que sin más preámbulos, nos vamos a meter en el estudio de este tema. Los invito a buscar su libro, a buscar el Camino a Cristo, el libro Pasos a Cristo. Los invito a buscar un papel, su librito, ¿sí? Si ya tiene un cuadernito espectacular, algo para anotar y bueno, muchos deseos de escuchar la voz de Dios en esta tarde. Eso sí, eh, no voy a estar en vivo, pero sí posiblemente esté o yo o mi esposa en el chat ahí respondiendo y si hubiese algún inconveniente, porque vamos a estar haciendo visitas, si hubiese algún inconveniente, abajo en los comentarios te invito también a dejar tu saludo, tu comentario, eh, para poder mantener este diálogo, este ida y vuelta, así también por mail o por teléfono, de la manera que ustedes mejor encuentren. Así que bueno, los invito a tener un momento de oración, un momento para hablar con Dios. Amoroso Padre y bendito Dios, te queremos dar las gracias por esta nueva oportunidad que nos das para escuchar tu palabra, que es una manera, Señor, que nos has dado para escuchar tu voz, de saber de que nos estás hablando a nosotros, no algo escrito hace mucho tiempo atrás, sino que es tu deseo constante de hablar a nuestro corazón. Y te agradecemos, Padre, porque sabes que te preocupas por nosotros y de que nos sostenés, como leímos en el primer capítulo, de que nos sustentás y de que nos amás y de que nos estás escuchando. Padre, que en esta tarde de sábado podamos descansar en tu amor, podamos aprender más de ti y podamos hoy encontrar la más urgente necesidad que tenemos como seres humanos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, ahora sí, con libro en mano vamos a arrancar la lectura del libro El Camino a Cristo o también Pasos a Cristo, el capítulo número 2, que se titula La más urgente necesidad del hombre. Y nos vamos a introducir con este pensamiento. Recuerden que la semana pasada comenzamos estudiando el capítulo número 1, el amor de Dios por el hombre, y vimos allí que el mayor deseo de Dios es revelarse al ser humano. Lo hizo por la naturaleza, ¿sí? Que aún en su esplendor no es de forma completa, no de forma perfecta. También lo hizo a través de la palabra, pero el Señor, no queriendo reservarse nada, lo hizo también por medio de su Hijo. Jesús es la revelación de su gloria, es el resplandor de su gloria, es la imagen misma de lo que es Dios. Al ver al Hijo, vemos a Dios. Al ver el carácter del Hijo, vemos el carácter de Dios y lo vemos particularmente en el sacrificio, en el darse por completo, en el no reservarse nada. ¿Sí? Guardemos esta idea en mente y ahora metámonos en la lectura de este capítulo que, como van a ver, ahora está en pantalla. Voy a ir marcando algunas cositas que a mí me resultaron de bendición y espero que vos también puedas estar en tu libro marcándolo y me puedas compartir, tanto en los comentarios como abajo en el chat, nos puedas compartir algún comentario o algo que te llamó la atención como me llamó a mí también. Así que le voy a pedir a mi esposa que comience con la lectura del capítulo. El hombre estaba dotado originalmente de facultades nobles y de un entendimiento bien equilibrado. Era perfecto y estaba en armonía con Dios. Sus pensamientos eran puros, sus designios santos, pero por la desobediencia sus facultades se pervirtieron y el egoísmo reemplazó el amor. Su naturaleza quedó tan debilitada por la transgresión que ya no pudo por su propia fuerza resistir el poder del mal. Fue hecho cautivo por Satanás y hubiera permanecido así para siempre si Dios no hubiese intervenido de una manera especial. El tentador,
Quería desbaratar el propósito que Dios había tenido cuando creó al hombre. Así llenaría la tierra de sufrimiento y desolación, y luego señalaría todo ese mal como resultado de la obra de Dios al crear al hombre. Muchas gracias. Entonces, acá ya nos metemos en el capítulo número 2, la más urgente necesidad del hombre, y nos transporta al momento en el que el hombre fue creado. ¿Cómo fue el hombre creado? Fue creado con facultades nobles, con un entendimiento bien equilibrado, fue creado perfecto, fue creado en armonía con Dios. Esto recordémoslo. ¿Por qué? Porque ¿cómo es que pasamos de este estado perfecto a este estado pecador, imperfecto? Bueno, leemos que fue por la desobediencia, porque sus facultades se pervirtieron y el egoísmo reemplazó al amor. Recordamos que el capítulo pasado vimos acerca del amor de Dios por el hombre. Es un amor que no se reserva nada. La perversión de la desobediencia, la transgresión a su carácter, nos lleva a quitar este amor que se da por completo y ahora introducir un concepto nuevo para el ser humano, que es el egoísmo, ¿sí? Un concepto que va en contra de lo que es el amor ágape de Dios, un amor desinteresado, autosacrificado por el otro. Y en ese contexto vemos que ya el hombre no puede decidir, ya el hombre queda cautivo a Satanás, es esclavo de Satanás y hubiese permanecido así, salvo por este detalle que nos marca la Escritura en Génesis 3:15, donde nos dice que enemistad pondré. ¿Sí? Dios puso enemistad entre la serpiente y nosotros, entre nosotros y la serpiente. Puso enemistad, intervino de una manera especial, que es lo que va a tratar este capítulo. Pero la cita que más me llamó la atención es la que se encuentra al final, que dice que el tentador quería desbaratar el propósito que Dios había tenido cuando creó al hombre. ¿Cuál es el propósito que Dios había tenido cuando creó al hombre? Bueno, que lo dotó de facultades nobles, de un entendimiento equilibrado, que esté en armonía con Él, que sea dueño, Señor de toda la tierra, pero que sobre todas las cosas pueda manifestar su carácter, pueda manifestar su gloria, que es continuamente el darse por el otro. No había nada egoísta. Entonces, y pensando sobre todo en esto, de que no ser egoísta, Dios no se había reservado nada para sí. Él se había dado por completo para el hombre. Y en ese sentido, lo había creado todo bueno y bueno en gran manera. No hizo al ser humano como un experimento para que caiga y se pierda, sino que lo había hecho todo bueno. Ahora, ¿qué hace Satanás? Toma este concepto, lo pervierte e introduce en las consecuencias del pecado, que es sufrimiento y desolación. Y lo que hace Satanás es decir, ¿ves todo esto? Bueno, esto no es consecuencia de tu desobediencia y transgresión. Todo esto es consecuencia de Dios, es consecuencia de su obra. En realidad no lo hizo todo bueno y bueno en gran manera, como dice Génesis 1:31. En esto se equivocó y en esto Dios está mostrando, o sea, en esto Satanás está mostrando también la revelación de su carácter, ¿sí? Y está manifestándose al hombre para que el hombre se confunda y en ese confundirse permanecer esclavo. ¿Sí? Esclavo a este pensamiento de que en realidad Dios no quiere lo mejor para nosotros. Esto es una noción que introduce Satanás y que no estaba. Pasemos al siguiente párrafo. En su estado de inocencia, el hombre gozaba de completa comunión con aquel en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Pero después de su caída, no pudo encontrar gozo en la santidad y procuró ocultarse de la presencia de Dios. Tal es aún la condición del corazón que no ha sido regenerado. No está en armonía con Dios, ni encuentra gozo en la comunión con Él. El pecador no podría ser feliz en la presencia de Dios. Le desagradaría la compañía de los seres santos. Y si se le pudiese admitir en el cielo, no hallaría placer allí. El espíritu de amor abnegado que reina allí, donde todo corazón corresponde al corazón del amor infinito, no haría vibrar en su alma cuerda alguna de simpatía. Sus pensamientos, sus intereses inmóviles serían distintos de los que mueven a los moradores celestiales. Sería una nota discordante en la melodía del cielo. Este sería para él un lugar de tortura.
Ansiaría esconderse de la presencia de aquel que es su luz y el centro de su gozo. No es un decreto arbitrario de parte de Dios el que excluye del cielo a los impíos. Ellos mismos se han cerrado las puertas por su propia ineptitud para el compañerismo que allí reina. La gloria de Dios sería para ellos un fuego consumidor. Desearían ser destruidos a fin de ocultarse del rostro de aquel que murió para salvarlos. Tremendo capítulo, ¿verdad? Y nos va presentando un poco acá por qué hay una extrema necesidad. Pero vayamos paso a paso. Lo primero que nos dice, nuevamente recordándonos la creación, es que el hombre en su estado de inocencia, antes de caer, estaba en completa comunión con Dios. Es decir, en pecado lo que ocurre es que nos separamos de Dios, tenemos enemistad contra Dios. Y entonces nos dice que después de su caída, ya el hombre no puede encontrar gozo en la santidad y la consecuencia natural es ocultarse de la presencia de Dios. Y yo tengo una pregunta, ¿por qué nos ocultaríamos de Dios? ¿Qué es lo que nos lleva a nosotros a alejarnos de Él? Es una gran pregunta, ¿verdad? Y que seguramente la vamos a ir contestando con lo que dice la sierva y con lo que dice también la palabra de Dios. Esta persona ya no encuentra armonía con Dios, ni encuentra gozo en la comunión con Él, ¿sí? Y lo que siguen los siguientes versos es de que, por ejemplo, ponele que pudiese ir al cielo. ¿Qué pasaría con esa persona? ¿Qué ocurriría con ese ser? No encontraría gozo allí, no lo disfrutaría, vería que todos están manifestando el carácter de Dios, que es un carácter desinteresado, y él contrario a todo esto, dándole bronca, enojo, toda esta revelación del amor en la vida de los demás y tergiversando todas las situaciones que viera allí. Sus pensamientos, sus intereses, sus móviles serían distintos de los que los mueven a los moradores celestiales. Pensemos en el pensamiento de Satanás. Él quería ir al cielo, ser el primero. Y en el cielo, a la inversa, buscan darse por el otro, que aunque era Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se hace siervo, ¿verdad? Es decir, es todo lo contrario. Imagínense esto, ¿no? Todos, no, te ayudo yo, no, te ayudo yo, no, no, pará. Y todos dándose la mano y ayudándose. Y viene alguien que dice, yo quiero ser el primero. Yo quiero estar arriba de todos. No importa a quién tengo que destronar. No importa a quién le tengo que serruchar el piso. ¿Sí? ¿Cómo podría ser la experiencia de alguien en un entorno así, donde todos se quieren dar la mano, todos se quieren ayudar, todos se quieren dar por el otro para que el otro le vaya bien? ¿Cómo sería la permanencia de alguien así? Bueno, dice que sería un lugar de tortura, una nota discordante en la melodía del cielo. ¿Y qué es lo que ansiaría esa persona? Esconderse de la presencia de aquel que es luz y el centro de su gozo. Pero bueno, uno lee en la Escritura de que Satanás fue expulsado del cielo, Apocalipsis 12, ¿verdad? De que ya no se encontró lugar allí en el cielo, después de una gran guerra entre Satanás y sus ángeles y Cristo y sus ángeles. Pero también encontramos en el libro de Judas de que ellos abandonaron su morada. Y entonces nos preguntamos, ¿cómo es esto? Son expulsados, abandonan su morada, ¿cómo es el tema? Bueno, lo que nos dice el libro El Camino a Cristo es que no es un decreto arbitrario de parte de Dios, o sea, no es algo que a él se le ocurrió y dijo, bueno, es así porque es así, el que excluye del cielo a los impíos. No es un decreto arbitrario. Entonces, ¿cómo es? Ellos mismos se han cerrado las puertas por su propia ineptitud para el compañerismo que allí reina. Entonces encontramos que Satanás es expulsado y cada ser humano es expulsado en la medida que Dios permite que nuestras elecciones se lleven adelante. En la medida que Dios acepta, ¿sí?, que nosotros mismos nos cerremos las puertas por nuestra ineptitud, por nuestra desobediencia, por nuestro deseo. No, Dios no nos va a forzar a estar en un lugar que es para nosotros una tortura. No nos va a forzar a un lugar donde no nos va a gustar. Y entonces, en ese contexto, la gloria de Dios sería para ellos un fuego consumidor. Y miren cómo lo relaciona con lo que dice también Apocalipsis 6, 16 y 17, hablando ya en profecía, pero nos vuelve a vincular esto que es una constante a lo largo de la historia. Desearían ser destruidos, ellos desearían, no es un decreto de Dios, ellos es lo que desean, es el juicio que está en su corazón,
desearían ser destruidos a fin de ocultarse del rostro de aquel que murió para salvarlos. Al fin y al cuenta, con el juicio con el que uno juzgue va a ser juzgado. El deseo de ellos es de ser destruidos. Y ese es el juicio que los termina destruyendo. Que no pueden ver que Dios es amante de la misericordia, como vimos en el capítulo anterior. Y si uno no tiene lo que vamos a leer en los próximos párrafos, uno va a permanecer constantemente en la esclavitud de Satanás. Así que, habiendo captado tu atención de qué es lo que necesitamos, pasemos con el siguiente párrafo. Es imposible que escapemos por nosotros mismos del hoyo de pecado en el que estamos sumidos. Nuestro corazón es malo y no lo podemos cambiar. ¿Quién podrá sacar cosa limpia de inmunda? Ninguno. El ánimo carnal es enemistad contra Dios, pues no está sujeto a la ley de Dios, ni a la verdad lo puede estar. La educación, la cultura, el ejercicio de la voluntad, el esfuerzo humano, todos tienen su propia esfera, pero no tienen poder para salvarnos. Pueden producir una corrección externa de la conducta, pero no pueden cambiar el corazón, no pueden purificar las fuentes de la vida. Debe haber un poder que obre desde el interior, una vida nueva de lo alto, antes que el hombre pueda convertirse del pecado a la santidad. Ese poder es Cristo. Únicamente su gracia puede vivificar las facultades muertas del alma y atraer ésta a Dios, a la santidad. Tremendo párrafo también, ¿verdad? A mí me gusta mucho este. Dice entonces que para el hombre es imposible escaparse del hoyo, ¿sí?, por nosotros mismos, en los que estamos sumidos. No podemos salir. Y Del hoyo de pecado. del hoyo del pecado, muy bien, del hoyo del pecado. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es malo y no lo podemos cambiar. Estamos entrampados con las mentiras de Satanás. Estamos entrampados con la mentira de que Dios se reserva lo mejor para sí. Y que tiene buenos planes y malos planes. Y que algunos lo hacen de una manera y algunos los hace de otra. E incluso podríamos pensar, bueno, pero el hombre puede hacer algo para restablecer su situación. Y entonces uno pensaría en que tal vez estudiando más, o teniendo una mejor cultura, o ejerciendo la voluntad, o tal vez a través del esfuerzo, la disciplina humana. Todo tiene su esfera, todo es importante, pero no tiene poder para salvarnos. ¿Saben lo que tiene poder para salvarnos? Un poder que obre acá, en el interior. Y ese poder que obra desde el interior, no algo que está dentro nuestro, sino que tiene que obrar desde afuera para adentro, ¿sí?, una vida que viene de lo alto, que no está acá en nuestra mente. No es como dice la nueva era, de que hay algo bueno dentro tuyo que tenés que sacar, ¿sí? Porque si fuese así, la historia humana nos muestra claramente de que los siglos de modernidad y de sabiduría del siglo XIX, por ejemplo, han llevado durante el siglo XX a 2 guerras mundiales de las más desastrosas, por no mencionar otras. Entonces nos dice acá que ese poder que convierte del pecado a la santidad es Cristo. Únicamente su gracia puede edificar las facultades muertas del alma y atraer estas a Dios, a la santidad. Necesitamos a Cristo. Necesitamos la revelación de Cristo, porque Cristo es el único que nos puede presentar al Padre verdaderamente. Jesús es la imagen de Dios. Jesús es el único que nos puede reflejar y mostrar, mira, ¿sabes lo que te dijo Satanás? Es mentira, porque Dios es así. ¿Y sabes cómo sé que Dios es así? Porque el Padre está obrando en mí. Porque el Padre está, o sea, todas las obras que yo hago son las obras que hace el Padre. ¿Cuándo mató el Padre? ¿Cuándo hizo algo malo el Padre por la humanidad? Mírame a mí. Si no me crees, créeme por mis mismas obras. ¿Cuándo Jesús mató a alguien? Es tremendo, ¿verdad? Y en este sentido encontramos que Jesús está revelando el carácter de Dios, está reflejando su ley. Y vamos a avanzar con el siguiente párrafo para no quedarnos hasta aquí. El Salvador dijo:
A menos que el hombre naciere de nuevo, a menos que reciba un corazón nuevo, nuevos deseos, designios y móviles que lo guíen a una nueva vida, no puede ver el reino de Dios. La idea de que lo único necesario es que se desarrolle lo bueno que existe en el hombre por naturaleza es un engaño fatal. El hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios porque le son insensatez ni las puede conocer, por cuanto se disciernen espiritualmente. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. De Cristo está escrito, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El único nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y aquí encontramos nuevamente lo que leímos en el párrafo anterior y tal vez un ejemplo que di explicado por Elena de White. Ella dice que a menos que reciba un corazón nuevo, o sea, nuevos deseos, designios y móviles que lo guíen a una nueva vida, no puede ver el reino de Dios. ¿Y cómo se logra esto? Bueno, no se puede desarrollar eso que la filosofía hoy, filosofías orientales, dicen que hay que desarrollar lo bueno que existe en el hombre por naturaleza. Eso es un engaño. No hay nada bueno en nuestra naturaleza. Romanos capítulo 3 y Eclesiastés capítulo 7 nos dicen que no hay bueno ni aun uno. No hay quien busque a Dios. ¿Sí? Entonces, no hay nadie. No es que, no, pero no hay nadie que haga lo bueno. No hay ni siquiera uno que haga lo bueno. Puede haber alguna manifestación, pero bueno, o sea, que manifieste completamente y total el carácter de Dios, ninguno. Salvo el Hijo de Dios. Y por eso dice, es necesario nacer de nuevo. Dentro nuestro, en este estado en el que estamos, manifestando nuestro yo, no se va a manifestar, no va a haber ningún cambio. Es necesario nacer de nuevo. Y entonces nos dice que en Cristo estaba la vida. Queremos nacer de nuevo, en Cristo está la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Cuando recibimos a Cristo, recibimos la luz, recibimos discernimiento respecto a Dios. Y entonces nos dice el pasaje final que es el único nombre es un sinónimo de carácter, es el único carácter debajo del cielo dado a los hombres en el cual nosotros podemos ser salvos. Recibiendo el carácter de Cristo, recibimos salvación. ¿Por qué? Porque nos saca las estructuras que nos esclavizaban de Satanás, que te decían que Dios es el que te envía, como leímos en los primeros párrafos, Dios es el que enviaba, o el primer párrafo, el que enviaba sufrimiento, desolación, que todo eso era obra de Dios, en realidad era obra de Satanás, pero te esclavizó con ese pensamiento de que Dios es el que lo estaba haciendo. Y lo que hace Cristo es mostrarte de que todo eso es mentira, de que es la desobediencia, de que es el pecado lo que produce desolación y muerte. Vamos con el siguiente párrafo. No basta comprender la amante bondad de Dios, ni percibir la benevolencia y ternura paternal de su carácter. No basta discernir la sabiduría y la justicia de su ley, ver que está fundada sobre el eterno principio del amor. El apóstol Pablo veía todo esto cuando exclamó, «Consiento en que la ley es buena, la ley es santa, y el mandamiento santo y justo y bueno». Mas en la amargura de su alma agonizante y desesperada añadió, «Soy carnal, vendido bajo el poder del pecado». Ansiaba la pureza, la justicia que no podía alcanzar por sí mismo, y dijo, «Oh hombre infeliz que soy, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?» La misma exclamación ha subido en todas partes y en todo tiempo, de corazones cargados. Para todos ellos hay una sola contestación. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Meditemos en estas palabras, la verdad que está buenísimo, ¿sí? Y esto nos hace pensar constantemente, incluso en que el tema de conocer a Dios y a su Hijo es importante, ¿sí? Pero a veces nos quedamos solamente con lo intelectual, nos quedamos con el conocimiento intelectual, nos quedamos con el comprender de que Dios es bueno, nos quedamos con que solo basta percibir la benevolencia y ternura de su paternal carácter, ¿no? De su ternura paternal de su carácter. Y nos dice que todo esto no basta,
No basta comprender esto, no basta discernir la sabiduría y la justicia de su ley. No basta. Pablo también lo vio, te dice. Y sí, pero sin embargo, él consideraba, ¿no?, que la ley es santa, justa y buena. Él consideraba que el carácter de Dios era bueno. Pero ¿qué dijo? Yo soy carnal, esto no me cambia a mí, no me hace ninguna diferencia. Y nos preguntamos, ¿no?, ¿qué hace la diferencia? ¿Qué hace el cambio? ¿Qué nos hace el clic acá? Entonces dice que esta misma exclamación ha subido en todas partes y en todo tiempo de corazones cargados. Escuchen, esto tiene que ver con el nacer de nuevo. Y este libro y este capítulo nos habla a quienes están en la mente pensando en entregar sus vidas a Jesús a través del bautismo. Esto no es completar un estudio bíblico y digo, bueno, ya tengo todo el examen listo, ¿sí? Los puntos, a ver, ¿cómo te fue en el primero? 10, 10, 10, 10. Esto no tiene nada que ver con eso, ¿sí? Acá nos está hablando de que, aún percibiendo intelectualmente lo que es la verdad, no hace una diferencia. Te vas a meter en el agua y va a ser un chapuzón. Porque vas a seguir como Pablo diciendo, todo esto está buenísimo, pero yo soy carnal, quiero seguir bajo las mismas consignas del pecado. ¿Qué hace la diferencia? ¿Y qué hace la diferencia? Para todos ellos hay una sola contestación. ¿Cuál es? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el Cordero de Dios que quita el pecado, que quita nuestra transgresión, que quita nuestro rechazo a la ley, nuestro rechazo a la palabra, nuestro rechazo a Cristo. ¿Y por qué estamos rechazándolo a Dios? ¿Por qué estamos rechazando su palabra? Porque desconfiamos de Él, porque desconfiamos de Dios. Y al desconfiar de Dios, ¿sí?, no nos acercamos confiadamente a su trono de gracia y seguimos en pecado. Y las consecuencias de eso es la desobediencia, ¿sí? La desobediencia trae como consecuencia sufrimiento y muerte. Un montón de situaciones que nos llevan a rechazar la vida. Entonces, miremos al Cordero. Aquí, ahí está el Cordero. Viendo al Cordero encontramos a aquel que nos quita ese rechazo, esa desobediencia que tenemos en la mente a su palabra. Vayamos al siguiente párrafo. Muchas son las figuras por las cuales el Espíritu de Dios ha procurado ilustrar esta verdad y hacerla clara para las almas que desean verse libres de la carga de culpabilidad. Cuando Jacob huyó de la casa de su padre, después de haber pecado engañando a Esaú, estaba abrumado por el peso de su culpa. Se sentía solo, abandonado y separado de todo lo que le hacía preciosa la vida. El pensamiento que sobre todo oprimía su alma era el temor de que su pecado le hubiese apartado de Dios y dejado desamparado del cielo. Embargado por la tristeza, se recostó para descansar sobre la tierra desnuda. Rodeábanle las solitarias montañas y cubríale la bóveda celeste con su manto de estrellas. Habiéndose dormido, una luz extraña embargó su visión. Y aquí de la llanura donde estaba acostado, una amplia escalera etérea parecía conducir a lo alto, hasta las mismas puertas del cielo. Los ángeles de Dios subían y descendían por ella, mientras que desde la gloria de las alturas se oía que la voz divina pronunciaba un mensaje de consuelo y esperanza. Así, fue revelado a Jacob lo que satisfacía la necesidad y ansía de su alma, un Salvador. Con gozo y gratitud, vio que se le mostraba un camino por el cual él, aunque pecador, podía ser devuelto a la comunión con Dios. La mística escalera de su sueño representaba al Señor Jesús, el único medio de comunicación entre Dios y el hombre. Tremenda cita y tremenda ilustración para poder entender este punto, ¿sí? Recordamos todos la historia de Jacob y Esaú, y si no, los invitamos a leerla en el libro de Génesis. Encontramos allí la manera en la cual el Espíritu de Dios nos manifestó cómo es que este proceso ocurre, ¿sí? Y la historia es la de Jacob huyendo de la casa de su padre luego de haber recibido la bendición de la primogenitura. A través de un engaño, a través de etcétera, 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 él recibe eso. ¿Y qué es lo que lleva consigo? Un peso de su culpa.
está buenísimo todo esto, está buenísima la bendición, pero yo soy hombre carnal vendido al pecado. Eso es lo que está diciendo Jacob. Tengo una culpa. ¿Y cuál es la culpa de él? ¿Qué era lo que oprimía su alma? Era el temor de que su pecado le hubiera apartado de Dios y dejado desamparado del cielo. El problema de él es sentir de que Dios lo había rechazado. El problema de él era que Dios lo hubiese apartado por su pecado, que ya no lo quería. Pero vos sos mi hijo. No, por mi pecado ya Dios me desheredó. ¿Sí? Es el pensamiento carnal que está en nuestra mente, de que Dios nos rechazó, de que Dios no nos ama, de que no somos importantes para Él. Entonces, este pecado lo llenaba de miedo y lo había dejado desamparado del cielo. ¿Sí? No tenía amparo, no tenía cuidado del cielo. Era como que Dios ya no se preocupaba más por él. Entonces, en un sueño, es interesante, ¿no?, que Dios permite que él descanse para darle esta revelación. Dice, embargado por la tristeza, se recostó para descansar sobre la tierra desnuda. Es como lo último que le quedó. Bueno, ya está, ¿qué puedo hacer? Y descansó. Y en ese descanso, dice que una luz extraña embargó su visión. ¿Y qué es lo que vio? Ángeles de Dios que subían y descendían por una escalera que iba desde el cielo a la tierra, y dice que mientras que desde la gloria de las alturas se oía, que la voz divina pronunciaba un mensaje de consuelo y esperanza. Y allí encontramos las palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, verso 1, que ninguna condenación hay para los que ¿quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Dios nos va a hablar en este momento también. Y si estamos con alguna preocupación, Dios nos está hablando en este momento diciendo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero yo hice esto, Señor, yo hice esto otro. Señor, todo esto, Señor, terrible. No merezco tu perdón, nada. Y Dios pronunciando mensajes de consuelo y esperanza. Tranquilo, tranquilo, ninguna condenación hay. Ni yo te condeno, vete, no peques más. Así fue revelado a Jacob lo que satisfacía la necesidad y ansia de su alma, un Salvador. ¿Cuándo uno está buscando entregar su vida a Cristo? ¿Para cumplir con un parámetro social? ¿Para cumplir con mi familia que quiere que yo me entregue a Jesús? ¿Para cumplir con mis amigos que también se van a bautizar? Porque no puedo quedar mal ante mi esposa, mi esposo, ante mi familia, ante la iglesia. Mis hermanos, el deseo de un Salvador provino cuando en el corazón de Jacob veía que no había otra cosa más que condenación. Y ese deseo de encontrar un Salvador provino cuando Dios le dijo palabras de consuelo y esperanza. Allí fue revelado eso que estaba necesitando Jacob. No algo que me impuso la sociedad o mi familia o la iglesia, sino algo que te está manifestando Dios, que si uno no se da cuenta en el problema en el que se encuentra, no va a necesitar jamás esta más urgente necesidad que tenemos como seres humanos. La tenemos constantemente, el tema es que no estamos despiertos a esto. Entonces dice que con gozo y gratitud vio que se le mostraba un camino por el cual él, aunque pecador, podía ser devuelto a la comunión con Dios. Aunque era pecador, aunque éramos enemigos, Dios manifestó su amor. Él no está enemistado con nosotros, todo lo contrario. Está en Cristo procurando reconciliarse con vos y conmigo. ¿Para qué? Para que volvamos a ese estado inicial, en armonía con Dios. La mística escalera de su sueño representaba ¿a quién? Al Señor Jesús. Jesús es el que conecta, el único medio de comunicación entre Dios y el hombre. ¿Queremos comunicarnos con Dios? Es por medio de Jesús. ¿Y por qué oramos en su nombre? Porque es a través de la revelación de su carácter, a través de lo que Él es, que nosotros nos conectamos con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque perdemos el miedo de acercarnos a alguien que nos está condenando y nos está culpando, para acercarnos a alguien que nos está dando palabras de consuelo y esperanza, que no te condena. Vayamos al siguiente párrafo. A esta misma figura se refirió Cristo en su conversación con Natanael cuando dijo, veréis abierto el cielo y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Al caer en pecado, el hombre se enajenó de Dios,
la tierra quedó separada del cielo. A través del abismo existente entre ambos, no podía haber comunicación alguna. Sin embargo, mediante el Señor Jesucristo, el mundo fue nuevamente unido al cielo. Con sus propios méritos, Cristo creó un puente sobre el abismo que el pecado había abierto, de tal manera que los hombres pueden tener ahora comunión con los ángeles ministradores. Cristo une con la fuente del poder infinito al hombre caído, débil y desamparado. Tremendo párrafo, nuevamente repitiendo la historia anterior, pero ahora en el caso de Natanael. Le repite la misma historia, cosas mayores que esta verás. ¿Cuáles? Veréis abierto el cielo y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. ¿Cuándo fue esto? Cuando lo reconoció como Hijo de Dios, como Rey de Israel, cuando entendió de que estaba viendo a alguien más especial que un simple hombre, cuando le dijo, debajo de la higuera, yo te vi. ¿Recuerdan esa historia? Ahí lo vio a Natanael. Y entonces dice que el hombre, al caer en pecado, se enajena de Dios. No es que Dios se enajena de nosotros. El hombre se separa de Dios. El pecado produce esa separación. Y crea un abismo. ¿Qué hace Cristo? Une ese abismo. Une esa separación. Con sus propios méritos, o sea, su propia obra, Cristo crea un puente sobre el abismo que el pecado había abierto. Las obras de Cristo, que son las obras de Dios, lo que hacen al hombre es crear un puente que nos vuelve a conectar con Dios. Dios está ofendido conmigo, yo tengo que hacer sacrificio. ¿Qué hace Dios? Dios te dice, yo no estoy necesitando sacrificio y ofrenda, no quise, ni la demandé, holocausto no demandé, pero por amor a vos yo me voy por completo, preparé un cuerpo, has abierto mis oídos. Es por amor a vos, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Es por amor a nosotros, nos lo dio por completo a su Hijo. Y lo que hace el Hijo es unir, conectar, manifestando el Padre, nos vuelve a conectar con Él, para que vayamos a Él con confianza. Y Cristo dice, une con la fuente del poder infinito al hombre caído, débil y desamparado. Continuamos. Vanos son los sueños de progreso de los hombres. Vanos todos sus esfuerzos por elevar a la humanidad, si menosprecian la única fuente de esperanza y ayuda para la raza caída. Toda buena dádiva y todo don perfecto provienen de Dios. Fuera de Él no hay verdadera excelencia de carácter, y el único camino para ir a Dios es Cristo, quien dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y acá nos revela el meollo de la cuestión de lo que tanto estuve explicando en este video. El ser humano no tiene forma de restablecer esa conexión con Dios, porque ya venimos mal de fábrica. Venimos con las mentiras de Satanás, de que Dios es como nosotros y se reserva lo mejor porque es egoísta. Entonces, ¿cómo nos sacamos nosotros este chip? ¿Cómo? Dice, toda buena dádiva y todo un perfecto provienen de Dios. Todavía este chip lo tenemos acá. Sí, Dios envía cosas buenas y cosas malas, ¿sí? Tenemos ese chip. Entonces, ¿qué hace Él? Dice, fuera de Él no hay verdadera excelencia de carácter. El punto acá tiene que ver con el carácter de Dios. Fuera de Dios no hay excelencia de carácter. ¿Y cómo sabemos esto? El único camino para ir a Dios es Cristo. La única manera de resolver este problema que tenemos acerca de Dios es Cristo, que es el camino, es la verdad y es la vida, y que nadie viene al Padre, nadie va, si no es por Jesús. Jesús es el único que nos puede llevar al Padre, porque nos puede llevar a un verdadero discernimiento y conocimiento acerca de lo que Él es, de su carácter. Leamos la siguiente cita. El corazón de Dios suspira por sus hijos terrenales, con un amor más fuerte que la muerte. Al dar a su Hijo, nos ha vertido todo el cielo en un don, la vida, la muerte y la intercesión del Salvador, el ministerio de los ángeles, las súplicas del Espíritu Santo, el Padre que obra sobre todo y por todo, el interés incesante de los seres celestiales. Todos son movilizados en favor de la redención del hombre.
Tremenda cita, y acá nos amplía un poco de qué es esto de que el Padre quiere manifestar a través de su Hijo, al dar a su Hijo. Es ese amor inmensurable que tiene Dios por nosotros. El corazón de Dios suspira por sus hijos terrenales con amor más fuerte que la muerte. ¿Podemos verlo esto? Y la mejor manera de verlo es a través de Jesús. Y al dar a su Hijo, al dar lo más precioso que tenía el Padre, se está revelando a sí mismo. ¿Por qué? Porque no se guarda nada para sí, vierte todo el don del cielo. Entonces, allí nos da todo: la vida, la muerte, intercesión del Salvador, ministerio de los ángeles, súplica del Espíritu, el Padre obrando sobre todo y por todo, el interés incesante de los seres celestiales. Todo son movilizados en favor de la redención de aquellos que están enemistados con Dios. Pero esto lo podemos ver solo a través de Jesús. Sigamos leyendo. Oh, contemplemos el sacrificio asombroso que fue hecho para nuestro beneficio. Procuremos apreciar el trabajo y la energía que el cielo consagra a rescatar al perdido y hacerlo volver a la casa de su Padre. Jamás podrían haberse puesto en acción motivos más fuertes y energías más poderosas. ¿Acaso los grandiosos galardones por el bien hacer, el disfrute del cielo, la compañía de los ángeles, la comunión y el amor de Dios y de su Hijo, la elevación y el acrecentamiento de todas nuestras facultades por las edades eternas, no son incentivos y estímulos poderosos que nos instan a dedicar a nuestro Creador y Salvador el amante servicio de nuestro corazón? Y acá empezamos a ver todo esto que nos vincula con esa necesidad enorme que tenemos y la manifestación de este don enorme para vos y para mí. Y la invitación es ¿a contemplar qué? El sacrificio asombroso que fue hecho para nuestro beneficio. ¿Y cuál era nuestro beneficio? ¿Qué era lo que necesitábamos nosotros? Necesitábamos tener una revelación acerca de cuánto Dios nos ama, de que no se reserva nada, de que no es egoísta, de que se da por completo por vos y por mí, de que nos sustenta, y que aún nosotros habiéndonos apartado, Él no nos condena, sino que se acerca para rescatarnos y reconciliarnos con Él mismo. Entonces, ¿cuál es la invitación? A contemplar esto, contemplar el sacrificio, a apreciar el trabajo y la energía del cielo. Contemplar, apreciar, ¿qué más? ¿Qué otro verbo? Y entonces nos invita a considerar también todo esto que se hace para nuestro beneficio, para nuestra bendición. Y te dice, ¿acaso los grandiosos galardones por el bien hacer, el disfrute del cielo, la compañía de los ángeles, todo esto, la comunión y el amor de Dios y de su Hijo, la elevación de Dios y de su Hijo, no hay de más acá, ¿no? O sea, la comunión de Dios, el amor de Dios y de su Hijo, la elevación y el acrecentamiento de todas nuestras facultades por las edades eternas, ¿no son esto, todo esto, un incentivo y estímulo poderoso que nos insta a dedicar a nuestro Creador y Salvador el amante servicio de nuestro corazón? Si es por otra razón, es pensamiento de siervo. Lo estás haciendo por temor a las consecuencias. Pero cuando te das cuenta de que el problema que tenemos nosotros es de que vivimos bajo las mentiras de Satanás y de que Dios busca librarte de esas mentiras a través de la manifestación de su amor en su Hijo y manifestarte cómo te está sosteniendo, no es que vas a tener vida eterna, ya las puedes tener creyendo en Jesús como Hijo de Dios, creyendo en cómo nuestro Padre sostenía a Jesús, así te sostiene a vos y te ama a vos. Es tremendo esto, ¿verdad? Es maravilloso. Y todo esto, además sumado a las glorias venideras, todo esto no es un buen incentivo, en el buen sentido, ¿verdad? No una manifestación egoísta. Entonces, vemos también lo que sigue, porque también está el siguiente párrafo. Y por otra parte, los juicios de Dios pronunciados contra el pecado, la retribución inevitable, la degradación de nuestro carácter y la destrucción final se presentan en la palabra de Dios para amonestarnos contra el servicio de Satanás. Bueno, es como lado A del cassette, lado B del cassette, ¿sí? Y acá nos da para meternos en otro estudio del cual los invito a meterse
al canal de Que Te Conozcan, un estudio que están haciendo tanto Daniel como Carlos sobre los juicios de Dios, qué es el juicio de Dios, para poder tener una dimensión acerca de esto, ¿sí? Por otra parte, dice que los juicios de Dios son pronunciados contra el pecado. La definición del juicio de Dios, ¿sí? Todos tus mandamientos son justicia, y Cristo es la revelación de la justicia de Dios. Todos esos juicios son pronunciados contra el pecado. Está manifestando que es el pecado el que está produciendo todo este sufrimiento y muerte. Lo vemos desde el principio del capítulo. Y todo esto que está pronunciando Dios, la revelación de este juicio, lo hacen, se presenta en la palabra, ¿para qué? Para amonestarnos contra qué. ¿Contra el servicio de Dios? ¿Contra lo que Dios va a hacer a la humanidad? No, contra el servicio de Satanás. Si nosotros no estamos entendiendo y viendo el sacrificio de Dios, Dios nos revela a través de las consecuencias del pecado, que es otra cosa que tenemos que estar conscientes, y de lo que veremos en los próximos capítulos, nos hace a través de la revelación de las consecuencias del pecado y de las obras de Satanás, nos manifiesta cuál es ese el fin, en qué termina esto, ¿sí? No nos va a dejar sin excusa. Nadie va a terminar sin excusa. Ya sea que lo consideremos o no, nadie va a quedar sin excusa acerca de este tema, ¿sí? Dios desea lo mejor y el pecado que viene por obra de Satanás te destruye. Siguiente párrafo. Y último. ¿No apreciaremos la misericordia de Dios? ¿Qué más podía Él hacer? Entremos en perfecta relación con aquel que nos amó con amor asombroso. Aprovechemos los medios que nos han sido provistos para que seamos transformados conforme a su semejanza y restituidos a la comunión de los ángeles ministradores, a la armonía y comunión del Padre y del Hijo. Es tremendo este párrafo, ¿no? Y comienza con una pregunta que nos interpela, que nos provoca, nos mueve. ¿No apreciaremos la misericordia de Dios? ¿No apreciaremos todo esto? Ahora, y te hace la pregunta, y a mí me la hace también, ¿qué más podía Él hacer? Y nos preguntamos, dio todo para que lo entiendas. Y es más, uno dice, bueno, pero ¿por qué no vino el Padre? Aunque el Padre estaba en el Hijo reconciliando consigo al mundo. Él ni siquiera quiso forzar tu mente a pensar de que Él estaba aparentando algo, de que Él mando lo mejor, mando a mi Hijo para que no es que yo estoy forzándolos, Él viene y está revelando de que es alguien que está deseoso de hacer mi voluntad. Y no haya más excusa, no haya más alguna situación donde nosotros podamos dudar respecto al amor de Dios. Y la invitación, entremos en perfecta relación con aquel que nos amó con amor asombroso. Aprovechemos los medios que nos han sido provistos para que seamos transformados conforme a la semejanza y restituidos a la comunión de los ángeles ministradores. ¿A qué más? A la armonía y comunión del Padre y del Hijo, y de nadie más, ¿sí? El Padre, el Hijo, los ángeles. Estos poderes que están obrando en el cielo, que están obrando por vos y por mí, para nuestra salvación. Y la invitación es, entrá. ¿Qué más? Dios envió a su Hijo para que vayamos confiadamente al trono de la gracia. ¿Cuál será tu respuesta? Bueno, ahora sí vamos a pasar a la parte de las preguntas y de la parte que te toca a vos responder en tu cuaderno, en el chat o abajo en los comentarios. Te invito sobre todo abajo en los comentarios o en la dirección que es aquisoyperegrino@gmail.com. O mandamos un mensaje de texto, ¿sí? Ahí nos vamos a poner en contacto. Pero no dejes de hacerlo y no dejes de seguir este estudio. El capítulo número 2, titulado La más urgente necesidad del hombre, nos invita a seguir las pisadas de nuestro Salvador. Y la primera pregunta que me gustaría hacer en esta tarde es, ¿cuál era el estado del hombre al ser creado? Recuerden que todas son preguntas de aquello que ya hemos leído, pero que vamos a buscar en la palabra. Génesis capítulo 1, versos 26 y 27, Génesis capítulo 1, verso 31, Génesis capítulo 2, verso 25 y Efesios capítulo 2, verso 10. ¿Leemos? Dice Génesis 1,
Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Entonces, ¿cuál era el estado del hombre al ser creado? Lo creó, ¿cómo? Bien, a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho este sexto día, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. ¿Cómo lo hizo al hombre? ¿Cómo hizo todo? Bueno en gran manera. ¿Sí? ¿Cuál es el estado del hombre? Bueno, acá podemos ver, ha hecho imagen y semejanza de Dios, bueno en gran manera. Génesis 2:25 dice que y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Se encontraban desnudos, ¿sí? Pero cubiertos con la gloria de Dios. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es cierto que este pasaje lo está citando Pablo en función de lo que ocurre ahora cuando aceptamos a Cristo en nuestra vida, somos nueva criatura, pero es interesante ver de que esa nueva creación es volver a la creación original. ¿Cuál es? La de ser creados para buenas obras. Es decir, el hombre en su estado original, al ser creado, fue creado para buenas obras. No había otra cosa en él. Pregunta 2. ¿Qué perdió el hombre al pecar? A ver, ¿qué perdió? Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ya no iban a estar más desnudos. O sea, iban a estar desnudos, pero ya se iban a avergonzar. Había algo que habían perdido. Pregunta 3. ¿Qué actitud tiene el hombre en pecado hacia Dios? Génesis 3:10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Esto va para otro estudio, hablar del miedo y el temor, ¿sí? Brevemente, dice que donde hay amor no hay temor, porque el temor, el miedo, lleva en sí castigo, ¿sí? Es decir, ¿qué actitud había en el hombre, en el hombre en pecado hacia Dios? Se escondía, tenía miedo, reconoce a la que está desnudo, ¿sí? Se esconde de él. Apocalipsis 6:16 al 17, en el tiempo del fin, dice que toda la gente que no aceptó a Dios, dicen en las montañas y en las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Buscan esconderse nuevamente, tienen miedo, tienen temor de lo que pueda ocurrir, y sin embargo piden a las peñas y a los montes que caigan sobre ellos. Piden ser destruidos antes que ver a Dios. Con el juicio con el que juzguen, van a ser juzgados. Romanos 8:7. Y por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Cómo es la actitud del hombre en pecado? Es enemigo de Dios. Pregunta 4. ¿Qué debe ocurrir en nuestras vidas para convertirnos del pecado a la santidad? Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué debe ocurrir entonces? Está muy claro, ¿verdad? Y lo vimos también en el repaso. Pregunta 5. ¿Quién puede quitar el pecado de nuestra vida? ¿Y cómo lo hace? Juan 1:29 nos dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién puede quitar el pecado de nuestra vida? Bueno, ahí está una respuesta, ¿sí? Y lo hemos visto también en el libro. Y estos dos textos los sumo, ¿cómo lo hace? Primera Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, una consecuencia. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué hace la sangre de Jesús? ¿Qué hace su vida en nosotros? Nos limpia de pecado. La vida de Jesús, porque la vida de la carne, la sangre está, Levítico 17:11, la vida de Jesús te limpia a vos y a mí de el rechazo a la palabra, de la transgresión a la ley. Primera de Juan 2:12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Entonces, ¿qué hace? ¿Cómo hace Jesús
para quitarnos el pecado, lo hace a través de su nombre, a través de su carácter, que es su vida, que es la vida o el carácter de Dios. Es decir, cómo nos quita a nosotros el rechazo hacia Dios, nos revela su vida, nos revela su carácter, nos revela cómo es, y eso a nosotros nos saca el rechazo que tenemos hacia Dios. Pregunta 6. ¿Qué limpia la sangre de Cristo? Hebreos 9:14. Que uno podría hablar de desinfectante acá, ¿no? O sea, ¿qué limpia? ¿Qué está desinfectando la sangre? ¿Qué desinfecta la vida o el carácter de Cristo? ¿Qué limpia? Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Limpia nuestra conciencia. Nuestra conciencia tiene algo que no va, obras muertas. Hay obras que son de vida y hay obras que son de muerte, ¿sí? Obras muertas. Ya sabemos que el hombre no puede hacer nada por sí mismo para salir de esta condición. Lo que hace son obras muertas. Y lo que el Señor desea es que en nosotros hayan obras de vida, obras de salvación, que esas se producen cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Entonces, ¿qué hace Cristo? Nos saca del engaño. Pero el engaño, ¿dónde está? En nuestra conciencia. Es acá el problema. ¿Y qué hay en nuestra mente que debe ser limpiado? Salimos acá de obras muertas, pero conectémoslo con Colosenses 1:21, que dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos, en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Es decir, las malas obras eran consecuencia ¿de qué? De que había enemistad en nuestra mente, de que éramos extraños y enemigos en nuestra mente. ¿Para con quién? Para con Dios. Nosotros éramos enemigos de Dios, éramos extraños de Dios en nuestra mente acá. Esto todo funcionaba acá, ¿sí? Y el resultado era que hacíamos obras malas para reconciliarnos con Dios, cosa que Dios no quería. Dios no quería sacrificios y ofrendas, pero en nuestra mala obra nosotros pensamos que esa es la manera de reconciliarnos con Él, ¿sí? Y pensamos que nosotros teníamos que hacer algo para recuperar la relación con Dios. Pero Dios nos muestra constantemente la revelación de su amor. Y eso lo hace al dar a su Hijo Jesús, constantemente por nosotros. Hace 2000 años y actualmente, día a día, hora a hora, por vos y por mí. ¿Para qué? Para sacarnos de esta enemistad que tenemos en nuestra mente. ¿De quién éramos enemigos? Un poco lo respondimos recién. ¿Y cómo es que fuimos reconciliados? Romanos 5:10 nos dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, acá nos dice de quién éramos enemigos, y nos dice también cómo fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y acá encontramos nuevamente estas dos cuestiones. Por un lado, somos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Era el plan desde la eternidad de que si algo pasaba, Dios se iba a dar por completo y su Hijo se iba a dar completo por nosotros. Y el pensamiento que teníamos de que Dios estaba reservando lo mejor, Dios nos reconcilia mostrándonos de que no se reservó nada, sino que se dio por completo al darnos a su Hijo Jesús. Y ahora nosotros, entendiendo esto, viendo la vida de Jesús, somos salvos, ¿sí? Siendo reconciliados, somos salvos por su vida, que es la revelación del carácter de Dios en Jesús. 2 Corintios 5:19 amplía este concepto y nos dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Cómo es que Dios nos reconcilia? ¿Cómo es que fuimos reconciliados? Por la muerte de su Hijo. Y también agrega 2 Corintios 5:16, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Es decir, no culpándonos, no condenándonos. Pregunta 9. ¿Cuál es la única forma de ir al Padre? Juan 14:6-9 nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Leo hasta acá, usted leanlo por completo por cuestiones de tiempo, pero nos va a hablar de que el que lo ha visto a Jesús ha visto al Padre, y que si no lo veíamos, no creíamos sus palabras, veíamos sus obras. La revelación de las obras de Jesús
son las obras del Padre. Mateo 11:27 nos dice que todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y que nadie conoce al Hijo sino el Padre, y ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Es decir, acá la única forma de ir al Padre es por medio de Jesús. Y 1 Timoteo 2:5 nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. La revelación de Jesús como humano es la mediación, es el canal, el puente que nos conecta nuevamente con Dios. Pregunta 10. ¿Por qué es en vano cualquier intento que hacemos por salvarnos a nosotros mismos del pecado? Efesios 2:8-9 nos dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, creyendo. ¿En quién? En Dios, ¿sí? Eso es lo que nos salva. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. ¿Por qué es un don de Dios? Porque es un regalo que nos viene por medio de Cristo. Y no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Cuál es el tema? Nosotros íbamos en nuestro deseo egoísta creer que alcanzamos algo y que nos merecemos algo. Cuando en realidad es todo un don de Dios, es un regalo de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que entendamos. Pregunta 11. ¿Cómo nos ayuda a entender mejor a Dios la entrega de su Hijo por nosotros? En Romanos 8:32 nos dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo nos ayuda esto a entender mejor a Dios? Dios no se está reservando nada. Dios no es egoísta. Dios se da por completo, ya se dio, y esa revelación de cómo se dio es que así es como se va a seguir dando por vos y por mí. Primera de Juan 4:9-10 nos dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Sí? Es la manifestación de su amor el que Dios haya enviado a su Hijo, el que se haya dado por completo para que vivamos por Él, y en esto consiste el amor, ¿sí? En que envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. No por algo que nosotros hicimos para agradarlo a Él, sino que Él lo hizo para acercarnos a nosotros nuevamente en armonía con Él. Y la última pregunta número 12. Entonces, ¿qué es la cruz para los que se salvan? ¿Qué va a ser la cruz para vos y para mí en este momento? ¿Y en dónde debieran estar puestos nuestros pensamientos? Dos textos de Pablo en 1 Corintios 1:18 nos dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La cruz es para nosotros poder de Dios. Es la forma en la que Dios revela su poder de salvación para vos y para mí. Y en 1 Corintios 2:2 nos dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pongamos nuestros ojos en Jesús y en este crucificado. Allí el apóstol Pablo ponía sus pensamientos. Y la invitación es que tanto vos como yo pongamos nuestros pensamientos allí, en la revelación de su amor. Hasta acá, queridos amigos, el estudio de esta tarde, el capítulo número 2. Espero que les haya gustado tanto como a nosotros. Sé que hay varios de que están retomando este libro, el Camino a Cristo, y me alegra muchísimo de que lo estén haciendo ahora como una excusa. Sí, saben que es para un estudio bíblico, pero me alegra que también ustedes lo estén tomando como una excusa, como una forma también de volver a tener esa relación que tal vez en algún momento se ha enfriado. ¿Por qué no? ¿Sí? Él está abierto y está dispuesto, ya lo hemos visto hoy, está dispuesto. ¿Y qué más podía haber hecho por vos y por mí? Así que de esta manera, queridos amigos, nos despedimos sin antes invitarlos a que oremos a nuestro Padre Celestial. Amoroso Padre y buen Dios, gracias te queremos dar por esta manifestación tremenda, impresionante de tu amor en la cruz y en la entrega de tu Hijo Jesús. Gracias, Padre, por manifestarte de esta manera para que entendamos de que no hay ninguna condenación para los que estamos en ti, Señor. Gracias por darnos este mensaje de consuelo y esperanza en esta tarde, y te ruego, Padre, para que este descanso repose en nuestro corazón y nos motive a considerarlo cada día más, sabiendo del enorme sacrificio y esfuerzo que has hecho para que podamos ser salvos. Padre,
Gracias por esto. Dejamos nuestras vidas en tus manos y pido especialmente por aquellos que hoy están tomando su decisión de entregar sus vidas a ti, para que tú conmuevas sus corazones y los impulses a ver no esto como una manera de completar un estudio, de resolver un examen o una prueba, sino a poder encontrar que aquí está la más urgente necesidad que tenemos como seres humanos. Despiértanos para que lo podamos ver. En el nombre de Jesús, amén. Hasta el próximo capítulo, queridos amigos. Nos vemos prontito, el sábado que viene, tal vez ya sea un programa en vivo. Un abrazo grande, nos vemos y aguardo sus respuestas, sus comentarios en este video y gracias por compartirlo. Un abrazo grande para todos.